Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. El día de hoy nos vamos a enfocar en estudiar el segundo horizonte, que es la etapa donde surge el segundo estado panperuano. Ya en las clases anteriores hemos venido hablando de un personaje como fue John Rowe, que clasificó a nuestras culturas en horizontes e intermedios, siendo Chavín la cultura del primer horizonte y siendo luego culturas como Mochica, Nazca, Huarpa, ¿no? Recuay y el mismo Tiahuanaco que se comenzaron a desarrollar en el periodo intermedio temprano o primer desarrollo regional. Sin embargo, vamos a ver nosotros rápidamente qué es el segundo horizonte, llamado también chicos horizonte medio. Este periodo transcurre aproximadamente entre los 500 años después de Cristo hasta los 900 o 1000 después de Cristo también, y abarca un territorio amplio del área central andina. Recuerda, son estados panperuanos o es un estado panperuano el que se desarrolla acá. En este periodo surge, mejor dicho, este periodo tras decaer las culturas regionales del intermedio temprano. En el horizonte medio surgen las culturas Wari, ¿no? Principalmente, y se da el gran desarrollo de la cultura tiahuanaco, principalmente en toda su área de influencia que era el altiplano. Ambos lograron imponer sobre el resto de la población sus creencias, sus costumbres, sus estilos de vida, su estilo de cerámica, ¿no? Y muchas cosas más, que es obviamente lo que permitirá tener un mayor desarrollo territorial por el Perú y otros territorios más, ¿no? Entonces vamos a ver acá, vamos a empezar estudiando o analizando las características del segundo horizonte, como por ejemplo, ¿no? Es de carácter panperuano, ya hemos dicho. Para John Rowe, todos los estados panperuanos, todos los estados que logran expandirse o controlar amplios territorios del Perú, son estados panperuanos y pertenecen a los horizontes culturales. Es el periodo de fusión cultural y autóctono. Sí, no, en este caso recordemos lo siguiente, ¿ya? Las culturas como Nazca, como Nazca, Tiahuanaco y Huarpa se van a caracterizar porque en el intermedio temprano tuvieron un intenso flujo comercial, por decirlo así, una interacción comercial. Y esa interacción, poco a poco, fue siendo canalizado por una cultura que fue recibiendo aportes, por decirlo así, ¿no? De Nazca, de Tiahuanaco y de Huarpa, y que luego comenzó a consolidarse y a controlar todo el espacio territorial del Perú en este periodo llamado Segundo Horizonte. Estamos hablando de Huari. Por esa razón decimos que los orígenes de Huari son Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Eh, Algunos mencionan de que Huari y Tiahuanaco nunca chocaron, nunca se encontraron, por decirlo así. Por esa razón, ninguna de las dos absorbió a la otra. Tiahuanaco siguió desarrollándose en su área territorial, al igual que Huari. Entonces, pero quien logró un mayor control territorial fue Huari. ¿De acuerdo? Se realizó la planificación urbana. A ver, el urbanismo ya nosotros habíamos dicho que se va iniciando en el intermedio temprano, principalmente con la cultura nazca. Cahuachi es una muestra de ciudad, es una muestra de urbanismo, ¿no? Tiene calles, tiene una plaza, tiene barrios, tiene residencias, tiene un lugar para el comercio, tiene un lugar para el culto. Entonces ya estamos hablando de ciudades. Sin embargo, en este periodo, con Wari principalmente, esta planificación urbana se va a fomentar, se va a desarrollar.
Por eso los Wari son considerados los grandes planificadores urbanistas, chicos. ¿Correcto? Muy bien. Nosotros vamos a estudiar brevemente a estas dos culturas que sobresalen en el periodo del Horizonte Medio, como ya hemos dicho, es Wari y Tiahuanaco. Empecemos ubicando un poquito la cronología de este periodo, ya hemos dicho, ¿no? Entre los años 500 a 1000 más o menos hemos dicho, sin embargo otros se ubican entre los años 600 y 900 después de Cristo, ¿de acuerdo? Los pueblos del área andina comparten un conjunto de rasgos culturales, pero hay un predominio principalmente de dos culturas que controlan todo el espacio peruano, Tiahuanaco y Huare. Así es. Empecemos hablando de la cultura tiahuanaco. ¿Qué vamos a hablar de Tiahuanaco? Su espacio, ¿no? O su medio geográfico, su economía, que fue muy importante, su religión, ¿no? Que también sobresalió en esta parte, y la arquitectura y el arte lítico, que son dos cosas que sobresalieron los tiahuanaco. Pues bien, empecemos a ver su espacio o área de influencia. La cultura tiahuanaco se desarrolló en el departamento de Puno, ¿no? Y una parte de lo que es actualmente Bolivia. A este territorio, a esta zona, se le conoce como el altiplano peruano-boliviano y está en la meseta del Collao, cerca al lago Titicaca. Este territorio es plano, pero en una zona de altura, de ahí el nombre de altiplano, ¿no? Nos encontramos ante una cultura que se desarrolló a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, muchachos. Imagínense, ¿no? En una llanura altoandina, en una meseta cerca a un lago, ¿no? Navegable, por cierto, pero con un clima muy adverso. Recuerden ustedes que en esa zona, ¿no? A más de 4000 metros, ya el frío en la noche se convierte en helada. En el día la temperatura puede llegar a 20, 25 grados, pero en la noche la temperatura puede llegar a -5, a -10 grados, muchachos. Ese airecito frío de la noche se llama heladas y no es nada beneficioso para las plantas. Entonces, algo que tenía con qué luchar Tiahuanaco era con la adversidad de su medio, ¿no? Pero también esta cultura se expandió por otras zonas. Por ejemplo, controló el sur del Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina y Bolivia. Su economía, ¿no? Hemos dicho que ellos tuvieron un problema en cuanto al desarrollo de la agricultura, que va a ser una de sus principales actividades. Era el frío de la noche. Por esa razón, ellos comenzaron a crear microclimas. ¿Ya? Uno de esos microclimas que ellos van a crear tiene que ver con los famosos camellones o guaruguaru. La figura que tienes ahí, por ejemplo, es muestra de esta técnica agrícola que ellos desarrollaron. Son grandes surcos donde se almacenan agua y en la otra parte se cultiva. ¿Por qué hacen esto? Porque estos surcos en el día absorben todo el calor de la mañana y de la tarde y en la noche, ¿no? Sueltan vapor de agua, pero es un vapor obviamente caliente que con el frío de la noche, con las heladas de la noche, se combina y prácticamente crea en todo ese territorio, en todo ese ámbito, como una especie de invernadero, ¿no? Crea un clima propicio para que se desarrollen los cultivos aquí. También crearon cochas o lagunas artificiales de 40 hasta de 150 metros de diámetro, ¿no? Entonces imagínense, no estamos hablando de cualquier desarrollo. Y todo esto vinculado al campo de la agricultura. Pero al tener el lago Titicaca a su favor, también desarrollaron la pesca, ¿no? Al tener la meseta del Collao a su favor, desarrollaron la ganadería. Claro, en esta época estamos hablando de una ganadería
de altura, principalmente de camélidos. La llama va a ser el principal animal que ellos van a necesitar en esta época, ya que no solamente era como medio de transporte, sino también era utilizado como fuente de alimento, porque su carne era utilizado para hacer el famoso charqui, y además, ¿no? Su piel era utilizado pues para hacer una serie de cosas, ¿no? Pues bien, entonces era utilizado como medio de transporte, como carne, ¿no? Y también como de una u otra manera abrigo, por decirlo así. Eh, Además de eso, muchachos, ¿ya? Además de eso, la cultura tiahuanaco desarrolló andenes, ¿no? Desarrolló lo que nosotros vamos a llamar el control vertical de pisos ecológicos, algo que fue muy importante porque bajo este sistema, bajo esta técnica agrícola, ellos pudieron conseguir productos variados de diferentes pisos altitudinales y así conseguir, ¿no?, una variedad en la dieta alimenticia, pues. Y otra parte lo utilizaban para el intercambio, para el comercio. Ahora, ¿cómo es que ellos se expandían, no? ¿Cómo es que la cultura tiahuanaco se expandía? No lo hacía como Chavín, ¿no? A través de la religión. No lo hizo como los Wari a través de las guerras. Ellos se expandían a través de la formación de enclaves o de colonias. Ellos iban a un territorio donde ya sabían los recursos que había y ahí se asentaban. Se formaban pequeñas colonias llamadas enclaves o mitmas y ahí se establecían para aprovechar todos los productos que se podía obtener de diferentes pisos como hemos mencionado, ¿no? La religión fue algo muy importante de Tiahuanaco también. Fue un medio de control, no tanto de difusión, pero sí de control. Y la religión está vinculada en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Porque las construcciones de Tiahuanaco van a ser de carácter religiosa, también en la cerámica, pero principalmente en la arquitectura. ¿Por qué decimos esto? Porque hay figuras que han sido descubiertas, como por ejemplo la portada del sol, que figura justamente ahí, ¿no? Y que llama la atención la figura que está esculpida en la parte del medio superior. Se asemeja bastante a una figura que aparece en la estela de Raimondi, ¿no? Representando al dios Huiracocha o al dios de los báculos. Es el mismo, pero en el caso de la cultura tiahuanaco se le va a dar el nombre del dios lloroso o el dios llorón. Así es, pero es el mismo Huiracocha, chicos. ¿Ya? Además, lo que llama la atención es que la portada del sol es un solo bloque de piedra, o sea, es un monolito. ¿Y cómo pudieron haber tallado este monolito de manera majestuosa, muchachos? ¿No? Entonces, habla de un gran avance en el arte lítico. No logran superar a Chavín, pero están cerca de igualarlos. Además, hay otros monolitos que también fueron descubiertos en otras construcciones moche, pero en otras construcciones de Tiahuanaco, como es el caso del monolito Bennett, como es el caso del monolito Ponce, ¿no? Y inclusive hasta algunas cabezas clavas, muchachos. Así es. Entonces, en esta etapa va a empezar a difundirse, ¿no?, por toda la región del altiplano el culto al dios Huiracocha, pero recuerda que se llama el dios llorón. ¿Qué más? Bueno, ya hemos dicho que su arquitectura está principalmente vinculado al campo religioso. Entonces vamos a encontrar templos o centros ceremoniales, como por ejemplo Templete, el templo o la plaza subterránea, ¿no? Acapana y probablemente una construcción de las más importantes de Tiahuanaco, llamado el Palacio de Calasasaya, porque fue en este lugar, en el Palacio de Calasasaya, donde se encontraron los monolitos más famosos, entre ellas el monolito Portada del Sol, chicos. Así es. Utilizaron grandes bloques de piedra para construir.
Y no solamente eso, lo que llama la atención hasta ahora es que la unión de estos dos bloques en las paredes no permite siquiera que ingrese un alfiler o un cabello humano. Están tan alineadas, tan unidas, por decirlo así, que no permite el ingreso de algo tan delgado. Y eso se debe a que ellos usaron grapas para prácticamente unir dos bloques de piedra, grapas de cobre y de bronce. Entonces la cultura tiahuanaco son los descubridores del bronce, muchachos. Así es. Avanzando, ahora sí llegamos a la cultura Wari. ¿No es así? Que es el tema de hoy, que es principalmente donde nos vamos a enfocar. El imperio Wari. Entonces vamos a ver su espacio geográfico, la religión y su arte, y luego las ciudades que ellos construyeron, ¿no? Y empezamos dando algunas características del imperio Wari, por ejemplo. A ver, Wari es considerado por Luis Guillermo Lumbreras, que es uno de sus estudiosos y descubridores, como el primer imperio andino. Para Luis Guillermo Lumbreras, estamos ante un Estado que es militar, que utiliza la fuerza y que controla regiones, ¿no? A través de las conquistas militares, obviamente. Esas características hacen pensar a Guillermo Lumbreras que nos encontramos ante el primer imperio andino. Además, recuerda que Wari sería el segundo estado panperuano y con él se daría la segunda síntesis cultural. ¿Qué cosa era una síntesis cultural? Recoger el aporte de las culturas anteriormente desarrolladas o conquistadas. Entonces, Wari, al haberse expandido por todo el territorio peruano, debió haber absorbido mucha influencia cultural. Ya hemos dicho que Wari van a ser de 3 culturas. Bien, aquí también se da la segunda homogenización cultural. Al igual que la primera homogenización, recuerda que hay un único modelo que se copia, se imita o se impone en todo el territorio peruano. Fueron antecedentes administrativos de los incas. Los incas, ¿no? Sabemos bastante de ellos, no lo suficiente, pero sabemos bastante de ellos, y cómo era que funcionó, ¿no? su mundo, su sociedad. Y acá vemos pues principalmente que llegó a organizar un estado muy fuerte, muy poderoso, debido a que a uso de varios sistemas que le comenzaron a funcionar, pero que ya venía de épocas anteriores. Por ejemplo, el uso del quipu como sistema contable administrativo, ya los waris lo habían utilizado. ¿Qué más? El control de andenes y de pisos ecológicos, Wari también ya lo había desarrollado. Eh, la construcción de una extensa red de caminos que normalmente nosotros le llamamos los caminos del Inca, pero que en realidad se les llama Capañán. Y el Capañán no es algo propio de los incas, fue iniciado por la cultura Wari. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchas características que hablar sobre el imperio Wari. Utilizan la red de caminos entre centros administrativos y la capital, ya hemos dicho, ¿no? Esos caminos se llaman Capañán y unían a todo lo que son las cabeceras de región o colonias Wari con la capital que se llamaba Viñaque. Aquí tenemos, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar rápidamente de Wari, ya después de haber hablado de sus características. Dice, es un estado teocrático militar expansivo. Es más militar que teocrático. Utiliza la fuerza para poderse expandir y por ello requiere de un ejército, vamos a llamarle inclusive hasta profesional. El centro de la cultura Wari estaba en Ayacucho, donde antes se había formado la cultura Huarpa, ahora se va a desarrollar la cultura Wari y su capital va a ser ahora la ciudad de Viñaque, ¿de acuerdo? Entonces, Ñahuimpuquio, que era la capital de la cultura Huarpa,
es desplazada ahora por una nueva capital, por llamarlo así, llamado Viñaque, y esto permite a la cultura wari poder expandirse y controlar desde ese lugar, desde la Sierra Sur, el resto de sus colonias. Hemos dicho que Luis Guillermo Lumbreras es uno de los estudiosos más importantes, pero algunos lo consideran como el descubridor de la cultura wari, ¿correcto? Hemos dicho también que wari es la síntesis de tres culturas principalmente. Es la fusión cultural de tres costumbres. Una costeña con Nazca, una andina con Huarpa y una altiplánica con la cultura tiahuanaco. Así es. Muy bien. Espacio o área de influencia. Ya hemos mencionado, ¿no?, que la cultura wari es un estado panperuano. Entonces se expandió por el norte hasta Piura y por el sur, habiendo llegado, por ejemplo, hasta la región de Arequipa, Moquegua y algunos mencionan hasta Tacna. ¿De acuerdo? Eh, Sin embargo, también recalco, no hay contacto, ¿no? Al menos eso es lo que se estima con los tiahuanaco. Un contacto comercial sí, mas no un contacto militar, muchachos. ¿Ya? Las dificultades del medio impulsaron a los wari a emprender conquistas y constituir un gran imperio, ¿no? Ahí está, muy bien. Ciudades y centros de poder. A ver, hemos dicho que la ciudad más importante era Viñaque y que todo giraba en torno a dicha ciudad. Entonces, ¿cómo hacían los Wari para controlar a las demás ciudades? Desde Viñaque ya hemos dicho que se construyeron una extensa red de caminos llamado Capagñam, ¿correcto? Sus ciudades llaman mucho la atención, primero porque en la costa se utilizaba el adobe y en la sierra se utilizaban grandes bloques de piedra, macizos y seguros. Además de ello, ¿no?, estas ciudades estaban conectadas, ya hemos dicho, a la capital por medio de redes llamados Capacñam. ¿Ya? Eh, Además, estas ciudades recibían el nombre de cabecera de región. Eran centros políticos administrativos que estaban básicamente, ¿no?, o que tenían como función principal la de supervisar, la de controlar política y económicamente a las regiones conquistadas, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, Piquillacta en el Cusco, una cabecera de región Huari, así se les llama a las ciudades, Cerro Baúl en Moquegua, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otras culturas, ¿no? Perdón, otros centros como Piquillacta, hemos dicho, en el Cusco, ¿no? Huarivilca en el departamento de Junín, Cerro Baúl en Moquegua, ¿no? También tenemos Pachacamac en Lima, y así hay varios. Cajamarquilla también en Lima, muchachos, ¿no? Huiracochapampa en el departamento de La Libertad, Wilcahuaín en el departamento de Ancash, son algunos de las cabeceras de región del Imperio Wari. Entonces, recuerden, ¿cómo se llaman estas ciudades construidas por Wari? Primero eran centros político-administrativos, pero ¿cómo se les llama? Se les llama cabeceras o cabezas de región. Bien, entonces veamos ahora su religión y su arte, ¿no? En el caso de su religión es muy importante y está vinculado también con su arte. Wari no solamente se expande de manera militar, sino que también busca controlar a la población a través de su arte y de su religión. Por eso van de la mano. En su textilería, en su cerámica, van a ser representados principalmente seres divinos, sus divinidades más importantes. Entonces, ¿quién es el dios más importante de los Wari? El dios más importante de los Wari es el dios Visco. Es también este dios
que aparece en la portada del Sol de Tiahuanaco con el nombre de Dios Lloroso, y es también el mismo que aparece en la estela de Raimondi con el nombre del dios de los báculos o el dios de las varas. En otras palabras, nos estamos refiriendo a Huiracocha. ¿Ya? En este periodo se difunde el culto al dios Huiracocha. ¿A través de qué? ¿A través de qué se difunde? A través del arte, muchachos. Y para eso tenemos la cerámica, ¿no? La cerámica Wari ha pasado por varias etapas. Por ejemplo, una primera etapa se llama la etapa Conchopata. Aquí aparece unas grandes urnas, ¿no?, de base circular plana y más o menos de 1 metro de alto, donde principalmente aparecen, muchachos, la figura de un ser, ¿no?, con cuerpo humano, cabeza rectangular, con colmillos y ojos divididos verticalmente. Además, esta divinidad poseía un tocado de donde salían rayos, por decirlo así, y penachos, ¿no? Y en cada mano poseía un bastón, que era muy parecido al que aparece en Tiahuanaco, como les mencioné. Ya una segunda etapa, ¿no? Van a aplicarse moldes, van a copiarse un poquito al estilo de Tiahuanaco, ¿no? Acá aparece, por ejemplo, la fase Viñaque, la fase Atarco, ¿no?, entre otros, muchachos. La textilería es otro gran arte desarrollado por Wari, también con fines religiosos. Las telas de Wari fueron elaborados con una técnica llamada el tapiz, donde los urdimbres son de algodón y las tramas son de lana. Entonces, un elemento iconográfico representativo que aparece, ¿no?, en la textilería es heredado de Tiahuanaco. Fue el famoso dios de los báculos o el dios de las varas el que es representado en esta textilería, al igual que en la cerámica hemos mencionado. ¿No es así? Aparte de eso, la producción alfarera, la producción textilera y demás arte en Wari estuvo controlado desde Viñaque y eran las principales regiones, las cabeceras de regiones, quienes se encargaban de producir este arte que era centralizado en Viñaque y que luego era distribuido, chicos, por todo el área de influencia Wari. Así es. Y por último, hablemos del Señor de Wari, un descubrimiento que hizo Javier Fonseca allá por el año 2010 más o menos, o un poquito antes, de una autoridad Wari, descubierta pues en Ceja de Selva. Así es, lo que demostraría entonces que los Wari no solamente controlaron un área de la costa y la sierra, sino también ya habían llegado a controlar una pequeña extensión de Ceja de Selva. Y la decadencia de Wari. ¿Por qué Wari cae? Fue un imperio tan poderoso que logró expandirse por una gran extensión territorial, controlar muchos pueblos. Entonces, esa fortaleza también se va a convertir en su debilidad. Va a haber una época en la cual Wari va a vivir un demasiado centralismo, porque toda la población fronteriza, por decirlo así, va a migrar hacia Viñaque, que era la zona más desarrollada, dejando débil las fronteras. Y esta debilidad y este excesivo centralismo que vivió Viñaque llevó a que pueblos, ¿no?, vamos a llamarle así, ¿no?, foráneos, pueblos que estaban fuera de las fronteras de Wari, constantemente los atacaran, como es el caso de uno de ellos, que son los chancas, a la quien se le atribuye la caída del imperio Wari, muchachos.